algunas dudas, si las hay, en cuanto a las actividades que hay en la plataforma. No sé si de pronto ya vieron la tercera actividad que les subí. Ahorita les quiero hablar un poquitico de eso. Y una vez esto suceda, pues creo que nos da apenas el tiempo como los primeros 40 minutos, entonces nos tomamos una pausa de unos 15, 20 minutos y cuando volvamos a retomar, entonces tenemos la exposición de los compañeros el día de hoy. Entonces, vamos a trabajar así de esa manera. Vayan pensando si de pronto tienen alguna duda en cuanto a las actividades que han tenido en plataforma. Recuerden que hay una que ya debieron haber cargado, que ya debieron haber subido. Entonces, también para que hablemos de eso. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Regálenme por aquí un segundo. Ya pueden ver la pantalla de la plataforma. ¿Sí la están visualizando? Sí, señora. Ok, Sí, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, ¿están juiciosos con el libro ya? ¿Juiciosos leyendo? Profe, vamos. ¿Cómo así que ya lo terminaron? Uy, no, estos muchachos, sí son muy avanzados, muy adelantados. La introducción es buena, yo en la introducción. No sé más qué es eso. Bueno, entonces recuerden que la primera actividad que teníamos es un mapa mental. ¿Listo? Entonces por acá debe estar cargado ese mapa mental. ¿Qué fecha, qué plazo tiene ese mapa mental? Decía hasta el Hasta 25 hoy, ¿no? de marzo. Hasta hoy a las 12. Hasta hoy a las 12. Entonces, el que no lo haya hecho, pues no se puede ver la película más tarde hasta no subir el mapa mental. No, pero pues yo pensé que era a las 12 del día, era a las 12, pero en la noche, entonces no alcancé. Lo subí apenas ahorita como a las 10:30. ¿Sí lo alcanzaste no era a hasta subir? hoy. No. Pues sí me dejó subirlo, pero pues ahí me quedó que se con retraso de tantos días. Sobre 4, sí, sobre 4. Uy. Bueno, entonces esa será la primera actividad, ¿cierto? Ahora, tenemos una actividad que tiene plazo hasta el 2 de mayo, para que lo tengan muy pendiente, y es esta que estamos viendo acá. Entonces, la idea es que por favor, ojalá hoy mismo pudieran utilizar como el espacio que nos quede de pronto al terminar la segunda intervención pues en Zoom, como ese espaciecito que les queda aún de clase para que puedan como ir adelantando y no se vayan llenando como de trabajo. Bueno, resulta que aquí viene la semana 3. Resulta que esta semana 3 tiene una actividad, pero tiene una actividad que es todo eso, profe, ¿cierto? Bueno, tiene una actividad que ustedes van a tener 2 semanas para trabajar. ¿Ustedes recuerdan qué fecha es nuestro primer parcial? El 9 de mayo. El 9 de mayo, muy bien. O sea que ustedes de hoy pueden empezarla a trabajar y tiene una fecha para cargar el 9 de mayo. Resulta que esta es la actividad de la semana 3, pero al mismo tiempo es como el taller del parcial 1. O sea, esto que usted está viendo en pantalla es taller y es parcial. Va a ser la nota de su primer parcial. ¿Qué sucede? Yo les estoy dando la opción para que ustedes conformen grupos de 4 estudiantes. ¿Por qué? Porque es una actividad que requiere tiempo, que requiere leer, que requiere investigar, que requiere que realmente usted se le dedique. Entonces le estoy dando la opción para que usted lo haga en grupos de máximo 4.
por favor no me vayan a escribir, profe, es que nos sobró uno, entonces de 5 no, yo creo que 4 ya es más, 4 ya es montonera, pero bueno, yo los dejé así como para que tengan un trabajo colaborativo, ¿listo? Son varios puntos, deben trabajar bien juiciosos. El que diga, no, profe, yo lo quiero hacer solo, pues listo, no pasa nada, sabe que tiene suficiente tiempo, pero que debe de arrancar entonces ya para que lo pueda realizar. Recuerden que no es una actividad cualquiera, requiere esfuerzo y esmero porque es la nota de su primer parcial. Entonces, así mismo lo deben de hacer. He visto actividades muy buenas, porque los que cargaron, pues ya hay unos que cargaron desde la semana pasada, el mismo sábado, el mismo domingo empezaron a cargar mapas mentales. Hay actividades muy buenas y también se encuentra uno con actividades pues que se nota que no la hicieron como con tanto amor, con tanta dedicación. Recuerden que a nosotros los profesores nos pasa lo mismo. Cuando nosotros vemos esos trabajos tan bonitos, le da uno esa alegría de calificar. Pero cuando uno ve esos trabajos así, uno dice, pues, también le pasa a uno lo mismo. O sea, todo entra por los ojos. Recuerden que ustedes ya no están por allá en un primer semestre, donde uno apenas les está empezando, pues, como a contar cómo deben de ser los trabajos. Recuerden que esos trabajos hablan de ustedes. Entonces, qué lindo un trabajo no solo conmigo, sino con todos los profesores, donde usted, por ejemplo, tenga establecida una portada. Entonces, usted sabe que en todos los trabajos usted maneja esa portada, donde le tenga un loguito de la universidad, donde tenga sus datos, tenga todo, y que cada trabajo que usted haga, pues no tenga que hacerla, porque ya la tiene con todo lo que debe tener. Entonces usted lo único que hace es cambiarle nombres y ya. Usted la puede establecer como plantilla y eso le va a ayudar mucho y le va a dar buena presentación. Recuerden que esos trabajos hablan de usted como persona, de usted como profesional, de usted como estudiante. Entonces son como tipsitos para que lo hagan. Hay mapas mentales que a pesar de que no utilizaron herramientas tecnológicas ni nada, sino que lo hicieron a puño y letra, son súper buenos, están súper completos. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué un mapa mental? Porque ese mapa mental nos lleva a nosotros a poder resumir el contenido. Como yo se los decía en la primera clase, esto es un módulo donde vamos a ver mucha teoría, muchas letras. Y esas teorías nosotros no las vamos a poder memorizar todas. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted por lo menos al terminar el módulo logre recordar el nombre de la teoría y cuáles fueron esos aportes importantes de esa teoría. Entonces, este tipo de actividades nos van a ayudar a eso, a que usted memorice esas teorías y siempre tenga en cuenta cuáles son como esos aportes, ¿listo? Los escucho, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen de pronto alguna dificultad o han tenido alguna dificultad con alguna de las actividades o algo que me quieran manifestar en este momento? Es el momento para que lo hagamos, por favor. Profe, qué pena. La actividad número 3, la del parcial. Sí. Me recuerda, dice que personas de 4, pero en sí, ¿cuál es la actividad aparte de la exposición? No, no es una exposición. No es una exposición, es un taller. Ese taller tiene varios puntos, ¿sí? Ya está ahí en la plataforma, que era la que les estaba mostrando ahorita, ese cuadro. Entonces, la exposición, recuerden que lo que vamos a empezar a evacuar y es la nota final. El primer parcial es un taller que van a hacer colaborativo y es en grupos de máximo 4. Y tiene varios punticos a desarrollar. Dentro de esos puntos a desarrollar es que ustedes deben de construir una línea de tiempo en cuanto a las teorías de la administración. Ese, por ejemplo, es uno de los puntos. Otro de los puntos es que usted debe hacer un cuadro comparativo de las teorías que hemos visto a la fecha del 9 de mayo. Ese es otro punto que recuerde. Más o menos te solucioné ya la duda, Carol. Sí, profe, igual ya la vi en la plataforma. Gracias. Ok, bueno, Carol. ¿Alguien más tiene una duda al respecto? Yo, profesora, buenas tardes. Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Profesora, qué pena, yo tengo la duda, o sea, yo subí el mapa mental, no lo hice
yo siempre presento los trabajos con normas APA, bueno, pero este mapa mental, la verdad es que yo sí me extendí un poquito y me tocó organizar la hoja del Word como de 54 por 51, o sea, ponerle el tamaño más grande que daba. Entonces una portada ahí quedaba como rara y pues me cupo toda la hoja, así que no me quedó casi espacio para loguitos ni nada. ¿Hay algún de pronto problema por haber subido el No, mapita mental Alexandra, así? para nada. O sea, eso es una recomendación que yo les estoy dando, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, en algunos casos, ustedes hicieron el mapa mental y lo hicieron en un aplicativo, ¿cierto? Y en ese aplicativo, ¿cómo le ponían portada? Es solo una recomendación a nivel general de las siguientes actividades que se vienen y no solo conmigo, sino en otras clases. Es como recomendándoles eso, que siempre tengan esa portada en el trabajo que sea una consulta, sea un escrito, por ejemplo, en el del parcial 1, porque eso va a dar buena presentación y va a darle categoría a ese trabajo. Era solo eso, Alexandra, ¿listo? Ah, perfecto. Y también se deben manejar las normas APA o las ICONTES, que hay varias normas, Las creo. APA, Las las APA sí APA, se sí. deben Nosotros manejar. manejamos son las APA. Ah, bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, Alexandra, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Profe, yo tengo una preguntita, pero pues es un poco salida de la materia. Dime, si soy casada, sí, soy casada. No, no, eso ya no lo había dicho. Ok, dime, Steven. Profe, ¿qué medidas va a tomar la universidad ante el próximo semestre teniendo en cuenta la situación actual? Steven, no tengo la menor idea. ¿Por qué? Y quiero que tengan muy clara esta información y es que las directrices no las da la universidad. O sea, la universidad no es el que decide cómo va a ser el próximo semestre, ni nada. ¿Quién es el que define y decide eso? Es a nivel nacional, es el gobierno quien establece las normas, cómo se va a desarrollar. Por ejemplo, ¿por qué la universidad no paró? Sencillo, el gobierno dijo, no paran, ustedes siguen. ¿Ustedes cómo vendrían a hacerlo en la modalidad de ustedes que es a distancia? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer virtual. Entonces, así se hizo y tuvimos que reinventarnos y cambiarlo. Pero a la fecha, pues aún yo pienso que es muy prematuro para que ellos, por ejemplo, den directrices. Mira, por ejemplo, te doy mi caso. Mi hijo estudia en un colegio particular, en un colegio privado. Tuvimos una reunión antenoche el colegio con todos los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que manifestaban lo mismo, bueno, ¿y qué va a pasar entonces después de mitad de año? Y ellos manifestaban lo mismo, nosotros debemos esperar directrices del gobierno, porque nosotros pues no somos autónomos para tomar ese tipo de decisiones. Entonces en este momento a nivel de educación es a nivel general, todos están como en las mismas. Pero pues yo me imagino que el gobierno pues que por ahí faltando un mes y medio, ya empezará como a dar lucecitas, porque pues todos necesitamos saber, ustedes necesitan saberlo, pero nosotros como docentes también necesitamos saberlo. Pero si bien es cierto, los estudiantes y los docentes deben de saberlo, pues imagínense en las universidades, yo pienso que ellos deben de estar en ese momento como en la misma incertidumbre, porque pues fue algo que a todos nos cogió así, o sea, fue de la noche a la mañana, que no dio tiempo de reacción ni nada. Profe, y ahí aprovechando la pregunta del compañero, y en el tema de pagos, ¿sabes algo, no? Porque pues... No, Sebas, no fácil, sé. Pues. Pero en cuanto a qué de pagos. Es que esa es como la duda que más nos importa, yo creo que a la mayoría, porque la mayoría pagamos cerca de 2 millones de pesos. Sí. Y digamos que yo sé Pues, que muchos se quedaron sin trabajo y algunos no vamos pues a preferir quietos. pagar 2 millones de pesos sabiendo que esos 2 millones nos van a servir para esta situación. Entonces Sí, esa es como la claro. duda mayor, si Sí, van a sí. tener alguna rebaja el semestre. No, la verdad, en cuanto a eso, no, pero yo puedo preguntar, yo puedo ahorita que ustedes me están exponiendo como esas duditas, yo puedo escalarlas y llevarlas a la universidad y pues si ellos ya tienen de pronto, no sé, alguna respuesta a eso, pues que nos puedan informar.
de pronto en el transcurso de la clase entre o el coordinador o entre Daniel Orrego. Si entran, podemos aprovechar y como que ustedes les hagan como esas preguntitas, porque pues ellos sí son directamente pues de como el nivel de dirección, entonces de pronto tengan como un poquitico de luz en cuanto a eso. Pero no, yo por ejemplo estoy en las mismas que ustedes, no tengo pues como ese tipo de información. En cuanto a costos y eso, no sé. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra Sí, duda profe. pues respecto como al módulo como tal, pues entonces damos inicio, ¿sí? O alguien más quiere como o tiene alguna duda que podamos como escalar y preguntar. Profe, pues más que duda, también tengo entendido de que el tema de los colegios y universidades se van a extender después del 31 de mayo, la cuarentena para ese tipo de aglomeraciones que son colegios y universidades. Entonces, ahí diríamos que el próximo semestre también lo tendríamos que terminar de esta manera, completamente. Sí, yo creería lo mismo, pero pues todavía, ¿cierto? Es como muy prematura. Yo, por ejemplo, si a mí me preguntan como mamá de mi hijo tiene 9 años, de los del colegio también necesitan tomar decisiones, entonces ellos nos preguntaban que si aún levantando la medida, yo estaría dispuesta a enviar a mi hijo al colegio. Mi respuesta fue, yo creería que no. O sea, yo lo pensaría muchísimo porque para mí la prioridad en ese caso, pues cierto, sería la salud. Con nosotros es un tema diferente porque nosotros somos adultos, nosotros ya tenemos disciplina, estudiamos, por ejemplo, en este caso que es a distancia, entonces el tema virtual nos facilita muchas cosas, ya sería entrar a mirar otros componentes como el factor económico, pero es que en el tema de los niños es muy complejo, entonces yo pienso que es algo que hay que ir mirando a ver cómo va evolucionando el tema, porque a pesar de que tenemos muchos contagiados en este momento, pues a comparación de lo que se esperaba a la fecha, vamos bien, porque la primera vez cuando empezaron a mostrar la curva, en el estudio que hacían, decían que para esta fecha más o menos los contagiados iban a ser 20,000, entre 20,000 y 25,000. Y pues gracias a Dios, a pesar de que es muy alta, igual la situación es muy delicada, pero se han tomado medidas a tiempo y eso ha logrado frenar un poco el número de contagios. Entonces es esperar que todos los que tienen que tomar como ese tipo de decisiones, pues tomen las mejores, ¿cierto? Y que a nivel universidad, pues si va a estudiar en la virtualidad, pues que también ellos puedan tomar las mejores decisiones y que puedan como brindarles a ustedes alternativas y eso de pago y bueno, todas esas cosas pues para hacerlo, pero voy a manifestar esa duda, esa inquietud de ustedes, claro que sí. Bueno, entonces, ¿iniciamos? ¿De a uno? Sí. Bueno, entonces yo, sí, bueno, vamos pues. Entonces, Sí, vamos a hacer entonces ese recorrido. Nos vamos a volver un poquitico en esa historia. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ustedes, por ejemplo, como estudiantes juiciosos y avanzados en esos semestres, les hago una consulta. ¿Ustedes cuándo creen que nace la administración? ¿O dónde arranca la administración? Desde siempre, profe. Desde la creación. Desde la creación. De que formaron los días, Dios tuvieron un tiempo para administró todo. su tiempo, Dios administró su tiempo, sí, así es. Sí, como no los puedo ver a todos en este momento, ¿quién fue la que acabó de decir Dios administró su tiempo y todo? ¿Quién fue la que acabó de decirlo, Carol? Sí, sí, profe. Ok, bueno. Resulta, no sé si de pronto se lo había dicho a ustedes, pero cuando inicio mis clases de administración y hablamos de este tema, siempre hago una claridad muy respetuosa. Y es que respeto profundamente, pues si de pronto en este módulo, en este curso, alguno de ustedes pues no crea en Dios, pero yo creo profundamente en que existe Dios, ¿cierto? Entonces, como creo en Dios, me voy a esa etapa de la historia, me voy a la creación y para mí,
como creyente de Dios y como administradora de empresas, entonces tengo mi propio concepto y digo, para mí la administración arrancó ahí. Porque la administración, ¿qué es? Es administrar, saber, valga la redundancia, y ahí aplica totalmente, es saber administrar los recursos que se tienen. Y ahí todo inició. Y se le dio un orden y se estableció un orden. Entonces se dijo, y el primer día tal, y el segundo tal, el tercero tal. Bueno, ¿cierto? No estamos pues en este momento en una clase de religión como para entrar a profundizar, pero se distribuyeron y se administraron también que hasta alcanzó para descansar. O sea que hubo una muy buena administración. Entonces, después de que esto avanza, nos venimos entonces a la prehistoria. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, pues si eran unos caníbales, o bueno, entonces no digamos que eran caníbales, pero sencillamente eran esas personas que no tenían, tenían cero educación, que tenían cero progreso, que tenían cero tecnología. ¿Cómo vamos a decir que tenían administración? ¿Quién me habló por ahí? Profe, esas diapositivas están en la plataforma. No, no están en la plataforma. Ok. No las he subido. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que podríamos pensar y decir, no, ¿qué administración podría existir en esa época? Y resulta que sí. Ustedes pueden ver ahí en las imágenes, miren que hay una parte donde estaban con fuego, ¿cierto? Y hay otra parte donde vienen unos personajes con un animalito que estaba en casa. Resulta que en ese entonces, ¿qué era lo que pasaba y cómo podemos evidenciar que sí existía administración? ¿Qué dice acá en este primer puntico? ¿Quién me ayuda en este primer puntico? Las actividades fueron... Eso me gusta, que se peleen por participar. Bueno, le leo yo. Las actividades fueron asignadas en función a la capacidad y estatus del individuo. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué dice? Efectivamente tenían actividades por desarrollar. Y entre ellos, entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a asignárselas. Entonces dice que unos se dedicaban a cazar, otros se dedicaban a cuidar el fuego, otros entonces se dedicaban, no sé, a cocinar, ¿cierto? Entonces ellos empezaron a establecerse, ellos no se iban todos de casa, no, o no todos se quedaban pues cuidando fuego, no lo hacían, ellos se distribuían tareas. O sea que, ¿qué pasó ahí? Efectivamente es una evidencia de que ahí se aplicaban los conceptos de administración. Pero resulta que nos venimos un poquitico más adelante, nos venimos para esta época. Entonces resulta que en esta época podemos empezar a ver que ya habían escritos, que ya entonces ellos empezaron en un desarrollo donde ya empezaron construcciones y todo. Entonces ahí sí que más evidencia la administración. ¿Por qué? Porque ellos ya vieron que era muy necesario que esa organización se viera más visible. Entonces ya unos se dedicaban igualmente a cazar, pero resulta que también empezaron a darse cuenta que también habían recursos naturales que debían cuidar, entonces empezaron a cultivar. Además de eso, empezaron a intentar hacer escritos. ¿Y cuál era eso? El medio de comunicación. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que necesitaban comunicarse el uno al otro y que eso era un desarrollo y todo eso es administración. ¿Listo? Entonces ahí podemos ver como también aportes importantes en nuestra administración. Nos vamos más adelante y nos vamos entonces ya para Egipto. Cuando ya llegamos a esta etapa, pues ahí empezamos a ver que entonces estaban los esclavos, que estaban los que los esclavizaban. Entonces ahí vemos administración porque empezó que como en ese entonces empezó a generarse un organigrama, por decirlo ahora en nuestras empresas. Entonces estaba el de arriba el que daba las órdenes y los de abajo las cumplían. Lo que pasa es que ahora se ha humanizado un poco más ese tipo de procesos. En ese entonces no se humanizó tanto. Pero ¿qué pasó? También vemos la administración. ¿Por qué? Porque entonces ellos ya empezaron a planear, ya se organizaban, hacían control. Y el que no trabajaba, entonces, ¿qué hacían? Le pegaban látigo, los mataban. Bueno, una cantidad de cosas impresionantes, pero ya empezaban a aplicar cada uno de esos conceptos de administración. Entonces, como se los dije ahorita, lo que estamos haciendo es un breve paso
¿Por qué? Porque yo sé que ustedes ya se han detenido, lo han estudiado, lo han también visto en otros módulos. Igual estas diapositivas, tan pronto terminemos la clase, van a quedar cargadas en la plataforma. Para que si usted quiere ir, pues entonces vaya de un pasoncito y consulte. Además, recuerde que para la actividad que tienen, pues ustedes van a tener que leer un poquitico más y adentrarse como también a consultar todos estos momentos, ¿listo? Entonces, en este momento, además de todo, empezamos a ver que la civilización empezó a avanzar, pero desde ahí se veía que el que tenía plata quería tener más, y el que más pobre era, pues entonces estaba ya en su pobreza total y no tenía ni poder adquisitivo ni nada, o sea, era un esclavo total y limítese a trabajar y entonces nosotros le damos la comida y pare de contar, ¿listo? Pero resulta que nos venimos para otra época. Resulta que en esta época Babilonia, ¿quién me quiere, por ejemplo, ayudar a leer el primer punto? Estructura política encabezada por el rey, monarca absoluto que ejercía el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Luego había un grupo de gobernadores y administradores electivos y por último estaban los alcaldes y consejos de ancianos quienes se encargaban de la administración local. Muchas gracias. Eso que Ana me acaba de leer, ¿ustedes qué se les parece? A mí se me parece totalmente a un organigrama que ellos tenían de la época. Entonces estaban, ¿qué? Ellos tenían establecido un gobierno, entonces estaba la mayor cabeza, pero empezaba a desplegarse, a desplegarse, a desplegarse, a desplegarse. ¿Qué quería esto decir? Resulta que en el nivel de jerarquía que ellos tenían, en ese mismo nivel de jerarquía, entonces empezaban a distribuir funciones. ¿Eso qué es? Administrar. Administraban esos recursos que tenían, económicos, humanos. Si en ese momento ya empezaban a tener maquinaria rústica, artesanal, pues también administraban ese tipo de recursos. Y eso se da en esta época, o sea que también está ahí implícita la administración. Después venimos, entonces podemos ubicarnos en ese momento de la historia. Están los hebreos, resulta que los hebreos, entonces nos vamos ahí, hace poquito pasamos por Semana Santa, veíamos películas donde nos mostraban entonces que en esta época entonces se asocia el momento de la religión, se dan entonces el momento de los 10 mandamientos, resulta que entonces hay una división. Y esa división está en la Biblia enmarcada, pero en ese momento también se vivió como algo político. Y es que entonces vino la división de las 12 tribus. Y eso tiene una connotación administrativa muy grande. ¿Por qué? Porque en ese momento se despliega todo esto y cada una de esas tribus se va como a colonizar la propia y empieza a desarrollar un proceso administrativo, cada uno de ellos en un sector. O sea que ellos empezaron a dividirse en sectores. También en ese momento aplicaba la agricultura, aplicaba la ganadería, pero también empezaron a dedicarse al comercio, porque entonces ya, a pesar de que existía esclavitud, ya empezaron a liberarse de esa esclavitud y empezaron a organizarse ellos mismos. Entonces empezó a generarse esa necesidad de negociar entre ellos. Después, entonces nos venimos y nos ubicamos, espérenme que se me quedó. Ya nos venimos más hacia acá y entonces está China. Cuando ya podemos ubicarnos ahí, podemos ver que además de eso, ya habían construcciones muy importantes que existen hasta la fecha, pero siempre había alguien que estaba organizándolos, gobernándolos, alguien que estaba ahí dando indicaciones, alguien que estaba buscando que cada día lo que debían hacer lo hicieran de manera, como de manera distribuida, de que no hubiera como
como que todos se dedicaran a lo mismo, entonces todos barramos, todos trapiemos, no, sino que unos entonces construían, otros estaban pendientes de la maquinaria, otros estaban allá en la montaña sacando la tierra, la piedra y todo para poder construir, otros cargaban, y entonces ahí que podemos ver nosotros, ahí podemos ver distribución de funciones, ¿para qué? Para lograr un objetivo, y eso también es administración, ¿listo? Después nos venimos para Grecia, entonces en ese momento tenemos personas con aportes muy importantes, entonces tenemos a Sócrates, tenemos a Platón, tenemos a Aristóteles, y ustedes saben que cada uno de ellos, desde su creencia en ese momento, desde sus aportes, cada uno de ellos también hizo un aporte para la administración. De hecho, hay pensamientos de ellos que a hoy todavía generan impacto y generan como apropiación en el tema de administración, que es el que nos compete a nosotros. De hecho, Aristóteles fue el filósofo que clasificó a la administración pública y encontramos monarquía, aristocracia y democracia. Que en este momento nosotros, ¿qué decimos? Hasta para lavar la loza en la casa en cuarentena. Ah, no, vámonos a votación. Entonces, ¿quiénes votan porque no se lave hoy? Entonces ganó, entonces la lavan mañana, ¿cierto? Hasta en ese tipo de cosas nosotros tenemos incorporado eso. Entonces, son aportes muy importantes que se dieron para la administración en esa época. Después nos venimos para Roma. Y encontramos en Roma algo, y es que es una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento administrativo. Fue precisamente el pueblo romano quien marcó las bases más importantes de la sociedad moderna. ¿Cuál moderna? Esa de nosotros hoy. Roma clasifica las empresas en tres. Entonces tenemos las públicas, las semipúblicas y las privadas. ¿Será que hoy se ve lo mismo? Hoy existen las empresas públicas, las privadas y otras que llamamos que son de economía mixta. O sea que son como las semipúblicas, ¿cierto? Que llamaban en esa época. Y Roma tuvo 3 periodos que fue la república, la monarquía y la caída del imperio. Y vemos ahí... Pues se le va a pagar. Señor. ¿Se le va a pagar ya? Sí, ya, me voy a quedar 6 minutos. Bueno, nos paramos, nos estiramos, nos tomamos una pausa. Los que no alcanzaron a almorzar, pues no alcanzan a comerse el pescado. Y ahorita entonces seguimos dando el recorrido, termino el mío, inmediatamente continúan los compañeros porque los voy a dejar justo en el punto donde llega entonces como la intervención de ellos. ¿Listo?